Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma Lectude con el tema rectificación. Vamos con la rectificación de onda media, pregunta uno. Clica en el botón de inicio y observa lo que sucede. ¿Listo? Vemos una corriente, se conecta un voltaje de corriente alterna en los puntos A y B. ¿Listo? Vamos con la pregunta 2. ¿Qué tipo de voltaje pasa a través de la entrada de circuito? Voltaje de corriente alterna. ¿Listo? ¿Qué tipo de voltaje pasa a través de la salida de los circuitos claro, en los puntos C y D? Un voltaje de corriente continua, perdón, un voltaje positivo. Bueno, pulsa el botón de pausa cuando el voltaje de entrada esté en su punto máximo, ¿no? Esté en su máximo positivo. Bueno, ahí está en su máximo negativo y ¡plum! Pausamos el video y listo. Ya está. Las flechas indican el sentido de la corriente. Estas flechas de acá. El tamaño de una flecha representa la magnitud de la corriente. Bueno, listo. ¿Qué observas en particular? Bueno, vemos que fluye corriente, ¿sí? El voltaje máximo de salida es positivo, también. El voltaje máximo de entrada es positivo. Luego podemos ver, listo. ¿El diodo está bloqueando? No, no está bloqueando. Hay salida, hay corriente, hay salida de corriente. La corriente está a su máximo, también. ¿Listo? Pregunta 6. Pulsa el botón de pausa cuando el voltaje de entrada esté en su máximo negativo. Bueno, sube a su máximo positivo y baja hasta su máximo negativo. Ahí, justo ahí. 7. Las flechas indican el sentido de la corriente. El tamaño de una flecha representa la magnitud de la corriente. ¿Qué observas en particular? La corriente está en su máximo. No. El diodo está bloqueando. Es correcto y por eso es que no hay salida de corriente. El voltaje máximo de salida es positivo. Bueno, fluye corriente, no fluye corriente. No es la salida, bueno. El voltaje máximo de entrada es positivo. No. Listo. 8. ¿Qué sucede con la parte positiva de voltaje de corriente alterna? Bueno, se convierte en un voltaje positivo, ¿no? 9. ¿Qué sucede con la parte negativa? Bueno, con la parte negativa se pierde simplemente. 10. ¿Qué observas en particular en el voltaje de entrada y en el voltaje de salida? Bueno, la amplitud, es decir, bueno, esta de acá, ¿no? Vamos a pausar el video para ver. Esta es la amplitud del 0 hacia la, es decir, la cima, ¿no? De 0 a esto, es la distancia que hay. Vamos a decir que hay dos cuadritos, ¿ya? Igualmente aquí, de 0 a aquí, hay dos cuadritos. Entonces, la amplitud de la parte positiva, ahí está, esta es la parte positiva. Del 0 hacia arriba, parte positiva, de aquí hacia abajo, parte negativa. Entonces, la amplitud de la parte positiva del voltaje de corriente alterna, la amplitud de la parte positiva del voltaje de corriente alterna, estamos hablando de esto aquí, es igual a la amplitud de la parte positiva del voltaje de corriente continua. Sería esta la respuesta. ¿Listo? Vamos con la parte 2, rectificación de onda completa. Bueno, aquí nos dice, ¿no? En el caso de, da un resumen completo de lo que dice aquí el texto. Ya sabemos que del 0 hacia arriba es un voltaje positivo, del 0 hacia abajo un voltaje negativo. Entonces, en resumen de lo que nos dice esto, es de que si entra un voltaje positivo, justo pausamos ahí, un voltaje positivo, los diodos 1 y 3 se bloquean, ¿listo? Claro, se bloquean, por ellos no pasa corriente, y los diodos 2 y 4 son los conductores, ¿no? Y sale una corriente positiva, ¿listo? Entonces sabemos que si entra una corriente positiva, un voltaje positivo, sabemos que los diodos conductores van a ser el 2 y el 4. Y simplemente los diodos 1 y 3 se bloquean. ¿Listo? Como podemos ver ahí,
Listo. La corriente fluye por los diodos 2 y 4. 1 y 3 están bloqueados. Listo. Ahora, vamos a ver cuando la corriente es negativa, el voltaje es negativo. Vemos que los diodos 2 y 4 ahora se bloquean y los que se convierten en conductores son el diodo 1 y 3. Listo, y tenemos una, un voltaje de salida positivo. Listo para ambos casos. Entonces empezamos. Pulsa el botón de pausa cuando el voltaje de entrada está en su máximo positivo. Está en su máximo positivo, justo ahí. Listo, pausamos. Ahora, clic en los diodos que son conductores. Ya te dije, entra un voltaje positivo. Los diodos conductores son los diodos 2 y el diodo 4. Listo. Ahora, las flechas indican el sentido de la corriente. El tamaño de una flecha representa la magnitud de la corriente. Como vectores, algo así más o menos. Entonces, ¿qué observas en particular? ¿Hay fluido de corriente? Sí. ¿El voltaje máximo de salida es positivo? ¿El voltaje máximo de salida es positivo? Sí. ¿La corriente está a su máximo? Podemos ver que sí. ¿El voltaje máximo de entrada es positivo? Este es el voltaje de entrada y está en su máximo y es positivo, es correcto. Ya está. 5. Pulsa el botón de pausa cuando el voltaje de entrada esté en su máximo negativo. Justo ahí, un poquito más. Ahí, listo. ¿Está? Ahora, clic en los diodos que son conductores, ya dijimos. Entra un voltaje negativo y los diodos que son conductores son el diodo 1 y el diodo 3. Listo. Ahora, ¿qué observamos en particular, no? ¿Fluye corriente? Sí, hay fluido de corriente. ¿La corriente está en su máximo? Sí. ¿El voltaje máximo de salida es positivo? Correcto. Ahora, ¿el voltaje máximo de entrada es positivo? No, es negativo. 8. ¿Qué sucede con la parte positiva del voltaje de corriente alterna? Bueno, este se convierte en un voltaje de corriente continua positivo. ¿Ok? 9. ¿Qué sucede con la parte negativa del voltaje de corriente alterna? Bueno, también se convierte en un voltaje de corriente continua positivo. 10. ¿Qué observas en particular en el voltaje de entrada y en el voltaje de salida? ¿Listo? Vamos a hablar otra vez de amplitud. ¿Ok? La altura de la parte positiva del voltaje de corriente alterna es igual a la altura de la parte negativa, perdón, es igual a la altura de la parte positiva del corriente continua. Entonces, la altura de la parte positiva del voltaje de corriente alterna es igual a la altura de la parte positiva del corriente continua, ¿ya? Y así mismo, análogamente con la parte negativa también. La altura de la parte negativa del voltaje de corriente alterna es igual a la altura de la parte positiva de la corriente continua. ¿Está? Bueno, en este caso nos dicen una altura, ¿no? Nos dicen una amplitud, que es lo mismo, que se refiere del cero hacia el pico de esto. Listo, del cero al pico. Nada más. Entonces comprobamos esto y ya está. Bueno, y con esta pregunta estaremos culminando el tema rectificación de la plataforma Lectude. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.